Bueno, este espacio todos los años tiene la función, como decía Inés, de recapitular, revisar, para algunos actualizar, para otros será, bueno, mantener lo que ya conocemos, lo que ya sabemos. Tiene la función de repasar algunas cuestiones de índole metodológica o de teoría metodológica al servicio de lo que ustedes van a ir haciendo, especialmente mañana, que es reflexionar o repensar sus propios proyectos, ¿sí? El título que le reformulé en realidad después de que circulara por la agenda es este que aparece, repensando el diseño a la luz del proyecto para avanzar en el proceso de investigación. Ustedes podrán decir, bueno, el proyecto ya está presentado, de alguna forma ya pasó por las instancias de evaluación que suponen que dan a suponer que algo de las condiciones de la coherencia interna y demás están revisadas. Sin embargo, como generalmente se da, que no siempre existen equipos que ya vienen trabajando sobre un tema, sino que justamente las convocatorias motivan que se armen esos equipos para la presentación de los proyectos y demás. También es cierto que a veces la instancia de presentación del proyecto es como una instancia como que apura los tiempos de formulación y no siempre deja el tiempo suficiente como para que uno llegue al proyecto luego de haber trabajado en profundidad el diseño, ¿sí? Por eso, a pesar de que uno en la teoría metodológica dice, bueno, uno primero está en el bosquejo de diseño y luego lo plasma en el proyecto, hemos pensado que efectivamente, y este espacio está al servicio de eso, aunque el proyecto esté presentado, todavía hay tiempo de revisar el diseño, aún a la luz del proyecto, ¿sí? Siempre pensando que lo que se viene o que todo esto es parte de un proceso de investigación que es más largo, ¿no? Estos tres conceptos de proceso, proyecto, diseño, digamos, ustedes los conocen y saben que las instancias de diseño y proyecto involucran justamente el modelado o el recorte tanto teórico como empírico de qué voy a investigar. Y en este sentido, hasta tanto uno no empiece a trabajar sobre los instrumentos y su aplicación, uno podría decir que esto queda en la instancia de una planificación, ¿sí? Un proyecto, un diseño expuesto en un proyecto siempre supone una instancia de planificación, que si uno no lleva a cabo, queda nada más que como eso, es decir, no hay investigación, ¿sí? La investigación termina de existir cuando uno trabaja con la información y la comunica, con lo cual lo que sigue del diseño del proyecto todavía es un largo trecho, ¿sí? En ese sentido es que nos animamos a pensar que todavía estamos en alguna instancia de revisión o de repensar cuestiones que pueden ser puestas en juego en lo que sigue de este trabajo, ¿sí? Yo en general trato digamos, en las 4, creo que han sido 4 hasta ahora, cortes en las cuales se me ha invitado a participar de este taller introductorio, trato como de hacer un pantallazo general sobre cuestiones que me parece que no por conocidas dejan de ser obstáculos o dejan de tener consecuencias a veces inadvertidas por quienes investigamos en lo que después hacemos a lo largo de la investigación, ¿sí? En ese sentido, me parece que si uno tuviera que ponerle un título a los obstáculos más frecuentes que uno encuentra cuando lee un proyecto y cuando a veces se encuentra con los investigadores que ya han aplicado los instrumentos y vienen con la información para ver cómo la analizan, tiene que ver con esto, que es la coherencia entre el recorte teórico y el empírico, es decir, entre las decisiones vinculadas a qué investigar y las decisiones vinculadas a cómo investigarlas, ¿sí? Por eso es que, de alguna manera, la presentación de esta mañana tiene que ver con eso, con repasar respecto tanto del recorte o las decisiones de recorte teórico como las vinculadas al recorte empírico, los aspectos que pueden estar cercanos a la incoherencia o a las inconsistencias que uno puede encontrar, ¿sí? Dentro de del recorte teórico del objeto están involucrados estos momentos, estas decisiones que ya todos conocen, que son la definición del problema, de los objetivos, de los supuestos o conjeturas y del marco conceptual, ¿sí? De alguna forma, las 4
decisiones que uno toma en torno de qué mirar o qué recortar del problema que va a trabajar, van como delimitando en diálogo una con otra qué es lo que vamos a volver nuestro objeto de estudio, ¿sí? Nos vamos a meter dentro de cada una de ellas, pero para terminar de hacer la panorámica respecto de lo que implica el recorte empírico, que sería el segundo conjunto de decisiones, acá apoyado en los desarrollos de Samaja, Inov y también la mayoría de los textos metodológicos, pero fundamentalmente en ellos porque aparece con más fuerza el concepto de matriz de datos, ¿sí? Que sobre eso también diremos algo dentro de un rato. Dividimos estas decisiones vinculadas al recorte empírico como en dos momentos, ¿sí? Las que tienen que ver con esta primera gran decisión, que es traducir los conceptos a la estructura del dato, es decir, a qué mirar en términos de entidades, atributos o variables, formas de operacionalizarlos, ¿sí? Y por otro lado, las otras decisiones que derivan de este primer conjunto, que es qué instrumentos, qué diseño muestral, con qué planificación de actividades, pensando qué tipo de análisis respecto de la información, ¿sí? Fíjense que de alguna manera este ordenamiento en como dos etapas de las decisiones pone en juego una cierta diacronía, es decir, una cierta secuencialidad que no es absurda, sino que tiene que ver con que uno llega a los instrumentos, que serían como la expresión más clara y última de lo que uno va a investigar y aquella decisión que se involucra o se relaciona más con los hechos o la realidad que uno quiere investigar, luego de un conjunto de decisiones previas articuladas. Es decir, esta idea de que uno empieza con los instrumentos o que uno puede armar los instrumentos en cualquier momento, la verdad no es aconsejable, aunque es cierto que hay muchos investigadores que lo hacen, pero después ven las consecuencias de eso, ¿no? Es decir, se encuentran con la información sin saber muy bien a qué categorías viene a responder esa información. Metiéndonos ya en lo que es el primer conjunto de decisiones que involucran, decíamos, a la definición o formulación de los problemas, de los objetivos, de los supuestos o conjeturas y del marco conceptual, hay una cuestión que siempre resulta compleja, que es el pasaje del tema al problema de investigación, ¿sí? Muchos de los investigadores, incluso también los estudiantes de grado que empiezan a hacer sus primeros palotes en investigación, reconocen, y muchos investigadores que han trabajado sobre la didáctica de la metodología, reconocen en este pasaje, el pasaje del tema al problema, uno de los obstáculos más fuertes, ¿no? Es decir, cómo en el conjunto de los temas y del tema que uno formula, uno puede recortar un problema de conocimiento, ¿sí? En este esquemita yo lo que hago es poner en juego como dos insumos o fuentes de conocimiento a la hora de formular los problemas de investigación, que son, por un lado, lo que son los problemas reales, el campo de los problemas, digo, de dónde a veces uno surge o hace surgir aquello que lo motiva en la investigación, ¿sí? De encontrar que hay obstáculos en la realidad misma en la cual uno trabaja, interviene, ¿sí? En las prácticas profesionales en las cuales uno se inscribe, y encontrar allí algo que pareciera meritar la producción de un cierto conocimiento, ¿sí? Es cierto que no es la única vía de construcción de problemas, digo, uno puede hacer surgir los problemas de los hechos de las teorías. También es cierto que quienes vienen investigando hace ya largo tiempo en una línea, a veces los temas y problemas surgen de los propios obstáculos en las teorías mismas, ¿sí? En general, el perfil de los proyectos que se presentan bajo las convocatorias del Infod tienen más el origen en los problemas vinculados con los ejercicios profesionales y docentes dentro de la institución, ¿sí? Pero no hay que desconocer que también la otra es una fuente posible de conocimiento. En cualquiera de los dos casos, lo cierto es que tienen que dialogar unas con otras, ¿sí? Es decir, tanto que uno, ya sea que uno haga surgir un tema, un problema de investigación en el marco de teorías y obstáculos en esas teorías, siempre tiene que encontrar para ese problema algún campo de relevancia, es decir, ahí tiene que hacer el esfuerzo de argumentar para qué cosa
sirve o qué transferencia es posible para ese conocimiento. Y a la inversa, cuando uno identifica un problema en el marco de un conjunto de situaciones o hechos, también tiene que encuadrar ese problema en conocimientos previos, porque si no el problema corre el riesgo de que el problema no sea un problema de investigación, ¿no? Sino que el problema más bien sea, como vamos a ver luego, un problema que requiere una intervención, una política, un dispositivo, una nueva acción, ¿no? Y por otro lado, también reconocer que un mismo tema de investigación puede dar lugar a problemas muy diversos, ¿sí? Esto también es importante porque a veces uno tiende como a sobreimprimir la formulación de un tema, ¿sí? Un área temática, a un problema, y la verdad es que del área temática al problema hay un gran salto. Exactamente, exactamente. Hay un gran salto y requiere una especificidad, identificar el problema de investigación. Bueno, cuestiones vinculadas a la pertinencia del problema, estos son los criterios que ustedes ya conocen, digo, y los que usan los evaluadores, de hecho, para poder valorar los proyectos, que es la originalidad, la accesibilidad, la relevancia cognitiva y social, ¿sí? Algunas cuestiones para decir respecto de esto. Digo, la accesibilidad en el caso de las investigaciones que ustedes están llevando a cabo o van a llevar a cabo, en general está cuasi garantizada, porque justamente la mayoría de ustedes tienen una inserción institucional que permite el acceso a las fuentes que han supuesto usar, ¿sí? La relevancia, a veces uno dice la relevancia social también está garantizada en el sentido de que como muchos de estos problemas surgieron de encontrar obstáculos en la realidad misma, uno puede fácilmente plantear qué usos y qué utilidad van a tener los conocimientos que van a producir, aunque como decía Andrea hoy, si uno no hace el último movimiento, ¿no? Que es no solo producir ese conocimiento, sino también comunicarlo y ponerlo al servicio de la discusión de los actores que están presentes e involucrados en el problema que uno está tratando de conocer, esa relevancia social queda solamente como puesta de hecho, pero no se pone a jugar en la realidad, ¿no? Hay, sin embargo, dos cuestiones que uno encuentra recurrentemente como una cierta falencia o cierta, sí, un cierto obstáculo, por lo menos en la lectura de los proyectos de varias convocatorias hacia atrás. Uno tiene que ver con el tema de la originalidad, y digo, ahí por eso es que Inés planteaba la necesidad de trabajar mucho sobre el estado del arte y el marco conceptual, ¿sí? Uno dice, bueno, la originalidad, no hay un barómetro para la originalidad, no hay una herramienta, un instrumento que permita medir la originalidad. Y lo peor del caso es que en realidad, al momento en que uno se encuentra haciendo el proyecto, y sobre todo si uno no viene de un equipo que tiene tradición investigativa y formación específica en el tema, ¿sí? La originalidad en ese momento puede ser valorada parcialmente, ¿sí? Porque uno podría decir que puede identificar cuánto es necesario avanzar sobre ciertos tópicos una vez que uno tiene un conocimiento más claro de lo que se sabe. Es decir, la relación entre saber y no saber están dialécticamente relacionadas. No es posible establecer cuánto no se sabe si no sé cuánto sí se sabe. Por lo que el grado de conocimiento que uno va incrementando a lo largo de trabajar sobre el tema va mostrando a veces que lo que uno creía que era original al comienzo no lo es tanto en cuanto empieza a acercarse a otros autores, otros desarrollos, otras investigaciones previas, ¿sí? De ahí la relevancia del estado del conocimiento y para poder formular su recorte y su marco teórico, ¿no? Vamos a ver también que la originalidad, de la misma manera en que no hay un barómetro, tampoco hay un único nivel de originalidad de los proyectos, por eso luego vamos a tratar de hacer una clasificación posible de alcances esperados, por decirlo así, en la originalidad de los proyectos. En relación a esto está también en juego lo que es la relevancia cognitiva o disciplinaria, ¿sí? O sea, cuando uno piensa en la relevancia no está solo en juego la relevancia para los actores que podrían verse beneficiados por ese conocimiento, sino que también está en juego
cuánto uno aporta a la discusión sobre ese tema en el campo disciplinario en el cual se inscribe el problema, ¿sí? Es decir, cuánto uno aporta al conocimiento que se tiene respecto del tema, a la comunidad científica disciplinar específica, ¿sí? Y para eso uno tiene que estar claro a qué nicho o a qué comunidad pertenece, ¿sí? Esta cuestión de ubicar su tema o problema en un campo de conocimientos, en un conjunto de autores, en un conjunto de especialistas, también ayuda a veces a poder ubicarse tanto en el auditorio, con quienes dialogo, en quienes me apoyo, como, bueno, dónde buscar esa originalidad, ¿no? Y ahí es donde aparece, volviendo al tema de la originalidad, dos cuestiones. Por un lado, el tema de los niveles de formulación de los problemas, ¿sí? ¿Qué es esto? Esta diferencia entre lo que es el problema en términos pragmáticos o de hecho, es decir, ese problema que a veces estimula o motiva la pregunta, lo que es el problema de conocimiento, es decir, un problema que no necesita, o sea, que requiere para su respuesta un conocimiento disponible, pero que no necesariamente requiere que uno produzca ese conocimiento, sino que requiere que uno ponga en diálogo el problema con un conocimiento que está a la mano. Lo que pasa es que hay que buscarlo, ¿sí? Eso implica un conocimiento de las fuentes de información disponibles. Cuando hoy Inés decía el tema del trabajo sobre fuentes secundarias, en el caso del campo educativo, que hay muchas veces uno se hace preguntas que podría responder solamente consultando los datos de la DINIESE o algunos otros que están circulando por ahí, en cuyo caso el trabajo no sería el de una investigación con todo lo que implica, sino una sistematización o mínimo procesamiento de información disponible, ¿sí? Entonces ahí nos encontramos no frente a un problema real o de hecho o pragmático, sino un problema de conocimiento que no alcanza a ser todavía un problema de investigación, ¿sí? Es decir, para que uno pueda hablar de un problema de conocimiento científico, de un problema de investigación, es necesario que uno efectivamente reconozca que el conocimiento que uno tiene a la mano no es suficiente para poder responderlo, ¿sí? O no es suficiente o resulta todavía contradictorio o las respuestas a ese problema todavía suponen un debate que no está cerrado. Entonces a veces la cuestión no pasa porque no hay una respuesta, sino porque hay respuestas encontradas y todavía es necesario profundizar ese debate para poder ir dirimiendo por dónde entrarle al problema, ¿no? Pero digo, esta diferencia entre niveles de problema es importante tenerla en claro, sobre todo en relación al segundo y al tercer nivel, ¿sí? También a veces pasa entre el primero y el tercero, porque uno se encuentra con que en la problematización del tema se hace mucho énfasis en el problema pragmáticamente formulado y menos en el problema en términos de su conocimiento, ¿sí? Y esto involucra lo que se sabe, ¿no? En el entramado de estas formulaciones, ¿no? Y acá entonces empieza la cuestión del alcance de la formulación del problema o de las investigaciones en función del grado de originalidad que es posible atribuirle a unas y a otras, ¿sí? No son muchos los manuales o los textos de metodología que de alguna manera han puesto el ojo sobre esto de identificar niveles de originalidad o de alcance, no solo en términos del tipo de investigación como ya lo tenemos conocido, exploratorias, descriptivas, explicativas, que de alguna manera dan cuenta de cierto nivel de alcance, sino en términos del tipo de productos que está involucrado, ¿no? Y ahí es donde Roxana Hinault ha desarrollado recientemente, en un texto que todavía recién va a estar publicado ahora en un mes, 2 meses, pero por ahora es parte de lo que manejamos en la Cátedra de Metodología de la Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA como materiales de cátedra. Esta diferencia entre lo que es la investigación diagnóstica o evaluativa y la investigación científica propiamente dicha, ¿sí?
aunque ambos tipos de investigación comparten en cuanto al método o a las estrategias que emplean ciertas coincidencias y también se apoyan en conocimiento previo y producen algún conocimiento, es decir, no se trata de la semejanza que establecemos entre un proyecto de investigación y uno de intervención, ¿sí? No, estamos hablando en los dos casos de un proyecto que pretende producir conocimiento, no que pretende transformar un problema, ¿sí? Pero, digo, muchas veces uno se enfrenta a investigaciones más de tipo evaluativas o diagnósticas, ¿sí? Que suponen, por ejemplo, una escala mucho más local. Más local quiere decir que uno no pretende una generalización de ese conocimiento en el sentido de muestra universo, ¿sí? Sino que en realidad lo que está en juego ahí es un conocimiento específico de una situación, de una institución, de un contexto limitado y cuyo conocimiento está al servicio de saber más de eso, pero sin pretender una producción de conocimiento externa, ¿sí? Por otro lado, en este sentido no está en juego una cuestión de validación o revisión de supuestos conceptuales previos o de saberes previos, tampoco hacer uso de esos saberes para identificar el propio objeto o definir estrategias, ¿sí? Aunque puede hacerlo en función de recortar el objeto, pero no de avanzar o generalizar el alcance de los mismos. Acá hay una definición de Schuchmann sobre la investigación evaluativa, que bueno, no la voy a leer, pero que pone en juego el énfasis en la utilidad, en la producción de información para la planificación, ¿sí? Es decir, como uno podría decir que en algún sentido tienen algo de común con la investigación-acción participativa en el sentido de esta localización más puntual del conocimiento y en el fin que tienen, ¿no? En el sentido de que el fin está al servicio de transformar o modificar en algo esa situación que uno ha identificado como de vacancia de conocimiento. Por otro lado está el otro grupo de las investigaciones propiamente dichas o las investigaciones científicas, ¿sí? Claramente donde el conocimiento está al servicio no de lo local, sino de inscribir ese conocimiento en un corpus previo, ¿sí? Y acá aún así hay todavía un gradiente de tipologías de investigación. Están desde las investigaciones que replican investigaciones realizadas por otros, puede ocurrir, y efectivamente cuando uno está en una institución que tiene el hábito de sistematizar o generar información en torno de un objeto, digo, en el caso de ustedes, los temas que ustedes han elegido, que tienen que ver con las trayectorias educativas y formativas, y a raíz de los proyectos de mejora, que de alguna manera han inscripto esta necesidad de diagnosticar como el perfil de los estudiantes, las necesidades de formación, de integración de los mismos, etcétera. De alguna forma uno podría pensar que para atrás y hacia adelante va a ser posible tener como mínimas fotos, ¿sí?, de ese mismo objeto para la misma institución, ¿sí? Si uno mantiene este monitoreo, por decirlo así, de este fenómeno, de este objeto, va a poder tener como varias fotos de la misma población a lo largo del tiempo, ¿sí? De alguna forma uno podría inscribir muchas de las investigaciones en ese primer grupo. Por otro lado, hay investigaciones que replican investigaciones de otros, pero en muestras distintas, ¿sí? Ahí es donde se pone en juego, de alguna manera, una cuestión comparativa, en donde, bueno, no hay una producción de conocimiento teórico respecto al objeto, más bien se inscribe en diseños de tipo descriptivos, donde uno parte de ya un recorte de atributos y niveles de análisis que ya fueron validados, entre comillas, por otros, y usa esos modelos previos para aplicarlos a una nueva realidad, ¿sí?, con el fin de compararlos. El tercer tipo de investigaciones son aquellas que amplían el cuerpo de interrogantes de tradiciones o investigaciones ya consagradas, pero siempre al interior de los mismos presupuestos o paradigmas imperantes. Es decir, acá se juega un reconocimiento del objeto en el que uno se inscribe en el marco de otros recortes de autores que ya lo han hecho, pero alguna novedad teórica hay.
en el sentido de alguna arista, algún atributo, alguna variable, algún aspecto que uno pretende profundizar, y en ese sentido se avanza en algún conocimiento teórico sobre el mismo. Y finalmente, lo que serían las investigaciones que efectivamente crean o modifican los presupuestos de base, los que suponen si no hablamos de un salto de paradigma respecto al objeto, por lo menos sí hay una verdadera creación al servicio de la ampliación del marco teórico conceptual, ¿sí? Este gradiente me parece que ayuda a definir estos niveles de originalidad sin que uno pretenda ni pedirle el máximo de originalidad a lo que uno hace, pero a la vez también, si uno se inscribe en los primeros peldaños de esta escalera, saber que uno tampoco puede informar y comunicar los resultados como pretendiendo inscribirlos, porque siempre que uno mide los alcances tiene que, de alguna manera, derivar de eso dónde está parado, ¿no? Y el dónde está parado tiene que poder leerse también en las formas de enunciación de los resultados. Esto no es menor, porque muchas veces tanto pasa en los proyectos cuando uno lee los objetivos, ¿sí? Que uno a veces dice, bueno, pero bajo estas condiciones, ¿es posible estimar este alcance de objetivos? ¿Sí? O en realidad acá hay un salto así al vacío como difícil de sostener luego por un proyecto. Y también lo ve cuando uno ve los informes finales, ¿no? En donde en los informes finales, a veces sobre objetos y situaciones o de investigaciones que tienen un carácter más local, se pretende hablar de todos los alumnos de educación, de formación docente, o de todos los alumnos de tal disciplina, y entonces en ese salto de generalización uno está negando el lugar donde está parado, ¿no? Porque uno dice, no estamos haciendo eso, ¿sí? Pero que uno no haga eso no quiere